Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias porque has dirigido los pies de mis hermanos a este lugar, Señor. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias por lo que estás haciendo en esta congregación, Señor. Yo te doy gracias porque en muchos de ellos podemos ver fruto, podemos ver evidencias de que son tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo a lo largo de la semana, por tanto trabajo que nos has dado, Señor. Gracias también por la aflicción, por las dudas, por las enfermedades, Señor, que nos muestra que somos carne, que somos débiles. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, porque nos perdonaste. No merecíamos el perdón, nos amaste y no merecíamos ser amados. Mi Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no levantar nuestros brazos al cielo? ¿Cómo no postrarnos delante de ti? Si desde el día que tocaste nuestros corazones te podemos ver, te podemos escuchar y te podemos sentir. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Los niños, váyanse a su clase. Mis hermanos, pues estamos estudiando este libro, Segunda de Tesalonicenses. Vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y mis hermanos, pues este mensaje se llama el privilegio y las obligaciones. Así se llama, el privilegio y las obligaciones. Pero ¿qué creen, mi hermano? Que a los hijos de Dios, bueno, a los hijos de Dios les gusta oír de los privilegios, pero también de las obligaciones, mi hermano. Al hijo de Satanás le gusta nada más oír de los privilegios, pero no de las obligaciones. Esa es la realidad, mi hermano. Esa es la realidad. Al hijo de Dios le encanta escuchar la palabra para ver por dónde debe de caminar y por dónde no debe de caminar. Y es una advertencia. Y pues vivimos en ese constante, en esa constante lucha. Pero mi hermano, mi hermana, tienes que entender que no todos los oidores son hijos de Dios. Eso debemos de entenderlo claramente. No todos los que están dentro de la congregación están dispuestos, tienen un corazón sensible, han doblado la rodilla. No es así. Y si tú eso no lo entiendes, mi hermano, pues la verdad es que no has entendido la Escritura. En la Escritura por todos lados está. En la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento estaban infestadas de falsos cristianos. Lo que es más, en las 7 iglesias de Apocalipsis, 5 estaban contaminadas. Y una le dijo Dios, de plano te voy a abandonar. Entonces, mi hermano, si no entiendes eso, pues no entiendes, no has entendido la Escritura. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? El privilegio y las obligaciones. Ya vimos el privilegio. Los versículos anteriores ya vimos el privilegio. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿No es verdad? Dios nos apartó. ¿No es verdad? Dios nos separó del mundo. Bueno, no nos separó del mundo. Dios nos está santificando día a día.
Y en un futuro próximo vamos a ser glorificados. Pase lo que pase, Él en Efesios capítulo 2 ya nos vio sentados allá. Pase lo que pase, nosotros vamos para allá. Venimos de Él, estamos aquí un tiempo y vamos hacia Él. Esos son los privilegios. Ya vimos los privilegios. Ahora mira versículo 13, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira versículo 13. Eso fue lo que ya vimos, ¿verdad que sí? Mira. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué? Número 1. Dios os haya escogido, lo vimos en el griego, para Él mismo. Fuimos escogidos para Él mismo desde el principio, desde el origen para salvación. Número 2. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Siguiente versículo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos en Romanos 8 que Él ya nos glorificó. No dice que nos va a glorificar, no. Ya nos glorificó, ya nos llenó de gloria, ya nos llenó de gloria. Esos son los privilegios. Versículo 15. Ahora mira, las obligaciones. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Regresa al versículo 15 y mira, empieza inmediatamente con las obligaciones. Es decir, dado que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, dado que fueron sellados, dado que el Espíritu de Dios habita en su corazón, dado que obviamente buscan la santidad, ¿verdad? Dado que un día van a ser glorificados, versículo 15, las obligaciones. Así que, hermanos, estad firmes. Y luego la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos, pues, ¿qué quiere decir estar firmes? Y obviamente nosotros nos sentimos firmes en muchos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, en un trabajo. Por ejemplo, yo me acuerdo que desde que yo era un niño, mi papá y mi mamá nos decían a sus hijos, alguno estudie para maestro. Decían, porque esos, decían, llueva o truene, pues les llega su lanita, tienen sus vacaciones pagadas. Entonces, no es verdad, pues es una realidad, ¿no? Están firmes. ¿Por qué? Porque las personas que no tenemos un trabajo de ese modo, pues a veces hay de más, pero también a veces no hay, ¿verdad? ¿No es verdad? Entonces, podemos sentirnos firmes en un trabajo así como es. Por ejemplo, las personas que han tenido un negocio, ¿cuántas veces se han sentido firmes? Cuando, por ejemplo, pues el negocio va bastante bien y dicen, pues no debo en ningún lado, no le debo a nadie. Cae dinero y decimos, ay, tenemos firmeza. ¿Basados en qué? Pues en que el negocio va muy bien, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces, bueno, ya los que pasamos los 50, pues ya no estamos tan firmes? Pero los jóvenes, ¿cuántas veces se sienten firmes de que dicen, pues no me duele nada? Se mojan, los agarra un aguacero y al contrario, lejos de cuidarse, pues andan a media calle. Y llegan a su casa, se bañan y otro día, como si nada. Yo me tomo algo frío y al ratito, ya me tengo que cuidar. En la noche, por ejemplo, ya es noche y voy a salir a algo y digo yo, no, chamarra. Y luego dicen, pues no hace frío. Pues no hará frío, pero si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? La hermana Lilia también me cuida, no vayan a empezar los chismes. Entonces, fíjate bien, mi hermano, ¿cuántas veces sentimos firmeza?
¿No es verdad? A lo largo de nuestra vida, los jóvenes, ¿cuántas veces sienten firme su relación con la otra persona? Y dicen, a esta le puedo dar de patadas y no se va. ¿No es verdad? Ya luego cuando los dejan, empiezan. Pero ¿a poco no a lo largo de nuestra vida? Es común sentir firmeza. ¿No es verdad? Ahora bien, ¿a qué se refiere la Escritura entonces cuando nos dice, pues, tienes que estar firmes? Y mira, versículo 15. Así que, en el griego, araón. Te voy a decir qué quiere decir. Por todo ello. Entonces, o sea, por todo lo que ya nos dijo antes, que somos elegidos, que somos sellados, que estamos viviendo en santificación y que un día, pase lo que pase, vamos a ser glorificados. Por eso dice aquí, araón. Entonces, por lo tanto, en tal caso, por todo lo anterior, hermano, estad firmes. Estequete, en el griego, un verbo imperativo. Todos sabemos lo que es un verbo imperativo. Es una orden. No es una sugerencia, es una orden. Estequete. Manténganse firmes. No se muevan. Fíjate bien, es una orden. No se muevan, manténganse firmes. Y tiene la implicación de que es siempre. De que es por siempre. Tiene la implicación de que pase lo que pase, no te debes de mover. No te debes de mover. Y miran lo que dice después. Entonces, si estamos entendiendo lo que dice, estad firmes. ¿Qué significa estar firmes? Siempre. No te debes de mover. Debemos de estar firmes, pase lo que pase. Y miran después lo que dice. Y retened. Krateo en el griego, otro verbo imperativo, otra orden. Literalmente, krateo quiere decir agarrar con fuerza. Echen mano con violencia. Ese verbo imperativo, krateo, te voy a decir en qué otros lados de la Biblia está escrito. Por ejemplo, cuando Herodes prendió a Juan el Bautista. Cuando después le corta la cabeza acá en Mateo 14. ¿Qué significa agarrar con violencia? ¿Si te das una idea? Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel siervo que debía al rey los 10,000 talentos, una deuda impagable? Y que le fueron perdonados, pero que después halló a un consiervo que solamente le debía 100 denarios. O sea, más o menos lo de poco más de 3 meses de sueldo. Y le decía, págame lo que me debes. Acá en Mateo 18. Y lo ahogaba. Fíjate lo que quiere decir prender. Krateo. O por ejemplo, cuando la familia de Jesús vino para llevarse a Jesús a la fuerza, porque decían, cuando empezó su ministerio, decían que estaba loco. Mi hermano, así es que si la gente dice, estás loca, pues no te apures. Pues, a Jesús decían que estaba loco. Entonces tú, con más ganas, y es más, puede ser que tengan algo de razón, aparte de todo. Entonces fíjate, cuando su familia llega a prender a Jesús, a llevárselo, esa es la palabra, krateo, y quería decir que se lo iban a llevar por la buena o por la mala. O por ejemplo, cuando dice acá en Apocalipsis 20 que en un futuro un ángel
prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. Entonces mira, así que, por lo tanto, por todo lo anterior, porque han sido elegidos, porque han sido sellados, porque están viviendo en santidad o el Espíritu Santo los ha apartado del mundo, y porque van a ser en un día glorificados, primero, estén firmes. No se muevan. No se muevan de dónde. Fíjate bien, lo primero, estar firmes tiene que ver con tomar con fuerza, así como con esos ejemplos, tomar con fuerza la enseñanza, mira, bíblica, lo que dice la palabra de Dios. Ahora quiero que tomes en cuenta esto. Dice el Espíritu Santo, tomen con fuerza la enseñanza, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Pero tienes que tomar en cuenta que en aquel tiempo había muchos hombres de Dios, ¿verdad? Que estaban predicando. Incluso, pues bueno, el apóstol Pablo. Entonces él les dice, pues retengan con fuerza la enseñanza que habéis aprendido por palabra, mis palabras, o por carta. Pero ¿qué crees? Que ya ahorita pues ya no es por la palabra. ¿Estarás de acuerdo por qué? Porque se oyen muchas mentiras, ¿no es verdad? Ahora es solamente por la palabra oída. Entonces mira, estar firme tiene que ver, número uno, con tomar con fuerza la enseñanza bíblica. No lo que oyes el domingo, lo que oyes el domingo, tú lo tienes que filtrar como los de Berea. Tú tienes que oír mi predicación y después irte a la Biblia y decir, sí es cierto. ¿Sí me entiendes? Y no nomás lo mío, sino todo lo que escuchas. ¿Por qué? Porque la mayoría son mentiras. La mayoría tiene que ser filtrada por la Biblia. Ahora fíjate bien, mi hermano. Estar firme es muy amplio. No solo se queda en ir al templo los domingos. Podemos ir a 1 Corintios 16:13, por favor. Mira, con lo que tiene que ver. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿y tú estás firme? ¿Tú estás firme? Porque no sea que no lo estés. Todas estas cosas, mi hermano, mi hermana, yo te tengo que ser honesto. Todas estas cosas tú deberías de observarlas en tu caminar cristiano. Porque si estas cosas no las observas en tu caminar cristiano, ¿qué crees, mi hermano? Que no estás creciendo. ¿Qué crees? Que solamente estás escuchando de un tal Jesús. Por eso es importante que tú veas qué camino estás caminando. Porque antecitos de eso, ¿a poco no te emociona? Elegidos antes de la fundación del mundo, sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y dices tú, el Espíritu Santo me apartó. En un futuro voy a ser glorificado. Y si no, pues me voy a morir y segurito voy a estar con Él. ¿Y a poco no dices tú, ¡ay, qué barbaridad! Sí, pues aquí están todas las evidencias, mi hermano. Si es verdad que fuiste sellado, si es verdad que fuiste elegido, si es verdad que vives en santidad y si es verdad que vas a ser glorificado, todas estas cosas las tenemos que observar en nosotros. Porque si dices tú, no, pues no. Mi hermano, nomás hay dos. Una, te falta crecimiento. O dos, no eres hijo o hija de Dios. Nomás hay esas dos. Es lo que dice la Escritura, mi hermano. Y yo por eso te tengo que exponer la Escritura. Mira, todos estos verbos son imperativos. Todos estos verbos son imperativos. ¿Con qué está relacionado estar firme?
primero, mira, velad, gregoreo en el griego, manténganse despiertos. Esta palabra gregoreo, esta palabra describía hace 2000 años al centinela más audaz. Es decir, aquel que ponían encima del muro para ver si venía el enemigo. O sea, nomás tenía que estar ojo chícharo, porque si no, llegaban los contrarios, los enemigos, se metían a la ciudad o atacaban la ciudad y a todos los agarraba desprevenidos. Entonces mira, ¿con qué está relacionado? Mira, estad firmes en la fe. ¿Sí ves? Número 2, con estar despiertos. Ahora mira lo que dice aquí. Portaos varonilmente, andriceste en el griego. Quiere decir literalmente comportarse varonilmente, comportarse como hombres, pero también quiere decir actuar de manera heroica. Y miran lo que dice al final. Estos todos son verbos imperativos, Miren lo que dice al final. Y esforzaos. Krataío en el griego, sean poderosos, sean fortalecidos. ¿Puedes ir rapidito a Deuteronomio 11:8, por favor? Ahorita vamos a regresar aquí, ahí mismo. Sé fortalecido, sé poderoso. Mira con qué tiene que ver. Yo si les hiciera una pregunta, ¿no te gustaría a ti ser fortalecido? Yo no creo que me digas que no. ¿No te gustaría a ti ser poderoso espiritualmente? ¿Qué me contestarías? Yo creo que sí, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces yo oigo en la alabanza que dicen, ¡ay, úsame, Señor! ¿A poco no? Y uno hasta dice, ¡ay, mira, esta quiere ser usada! ¿A poco no? Y hasta te quedas de a 6, ¿no? Mira, aquí está la receta, mira. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, le dice al pueblo de Israel. Cumple, obedece. ¿Quién decía que quería ser fortalecido? Pues esto, ahí está, mira. Obedece pues todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seas fortalecido. Claro, ¿verdad? Claro está que el contexto habla de que el pueblo de Israel iba a pasar a la tierra prometida, pero para el fin y al cabo es lo mismo. ¿Cómo somos fortalecidos? Cuando estamos en obediencia. ¿Qué te parece? ¿Sí vas entendiendo lo que quiere decir estar firme? Regresa por favor donde estábamos, ahí en 1 Corintios 16:13, por favor. Entonces mira, manténganse despiertos, compórtense como hombres, actúen de manera heroica, sean obedientes, sean fortalecidos, sean poderosos. Siguiente versículo, 14. Y mira también lo que quiere decir estar firme. 14. Todas vuestras cosas, ¿qué dice? Sean hechas con amor. En el griego, ¿sabes qué quiere decir literalmente? Todo lo que hagan, todo lo concerniente a ustedes, todo lo que tiene que ver con ustedes, ¿qué dice ahí? Se ha hecho con amor. Entonces, estar firmes, número 1, tomar con fuerza la enseñanza bíblica. 2, mantenerse despiertos. 3, actuar como hombres o valientemente. 4, estar en obediencia. 5, tiene que ver también con amar a las personas.
¿Qué te parece todo lo que es estar firme? Ahora la pregunta que tú te tienes que hacer, mi hermano. Vamos a Filipenses 4:1. Si es verdad que fuiste elegido antes de la fundación del mundo, si es verdad que habita el Hijo de Dios en tu corazón, si es verdad que tu viejo hombre murió en la cruz con Cristo, debes de observar todas estas cosas. Mira, estar firmes. ¿Con qué tiene que ver? Mira. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y mira qué quiere decir estar firmes. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, tiene que ver también con reconciliación. Es decir, que si tú pues saliste un poquito mal con alguien y dices tú, ¿qué crees? Que todavía ni empiezas el evangelio. ¿Por qué? Porque ¿y a qué horas orarás? Porque si vas a orar en algún punto de hoy, pues primero te tienes que poner a cuentas. ¿Por qué? Porque si no, pues tu oración pues no llega más que al techo. ¿Sí me entiendes? O si tú estás o vas a empezar tu lectura, pero estás del chongo como Evodia y como Síntique, lo mejor es pues que no leas. Que mejor te vayas a poner a cuentas porque no te sirve de nada. ¿Qué te parece con que todo lo que quiere, mira, tiene que ver con buscar la reconciliación? Ve a Gálatas 5:1, por favor. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué te parece la escritura? Tú todas estas cosas las deberías de estar observando diariamente en tu caminar cristiano. No nada más las 2 horas que estamos aquí de domingo y la 1:30 que estamos aquí de martes. No, diariamente. Porque si no, algo está pasando con tu vida espiritual. Mira Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, estad firmes tiene que ver con darle la espalda. ¿A quién? Al pecado. Mira. Podemos ir a Colosenses 2:5. ¿Qué te parece la escritura, mi hermano? Entonces, si tenemos el privilegio, ¿qué te parecen las obligaciones? Pero mi hermano, a la gente le gusta oír de prosperidad. Le gusta oír, por ejemplo, de sanidades. Y le gusta oír de que, ¡ay, Dios me dijo! Pero no le gusta oír a que, ¿qué obligaciones tenemos los hijos de Dios? Mi hermano, hay un hermano que una vez platicando se quedó muy sorprendido, por ejemplo, de las liberaciones. De las liberaciones. Y que es impresionante cómo Satanás se va cuando cantamos alabanza, cuando oramos por una persona. Y dice, ¡ay! Eso qué bonito ha de ser. Híjole, yo como quisiera hacer eso. No, pues sí, yo te aseguro que cualquiera. Pero no cualquiera. Lee 4 horas, 5 horas, 6 horas diarias. Pero no cualquiera se arrodilla 2 horas, 3 horas.
Pero no cualquiera obedece la palabra de Dios. Y no porque tú tengas que hacer eso para sacar un demonio fuera. No, mi hermano. Pero entre más intimidad tengas con Dios, suceden cosas hermosas y maravillosas. Pero todo mundo nomás quiere ver lo bonito y lo que se ve. Lo demás, eso no lo quiere hacer. Dice, ay, eso no me gusta a mí. A mí me gusta nomás apantallar a los demonios. Pues no apantallan ni a los demonios del Toluca. Pues mira, Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mira, la firmeza en Dios tiene que ver con nuestro buen orden. Es decir, que si nosotros somos desordenados, mira, no estamos firmes. Mi hermano, esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque si no hay orden en nuestra vida, no tenemos un horario, por ejemplo, de lectura. No tenemos un horario, por ejemplo, para levantarnos. No tenemos un horario, por ejemplo, para nuestras comidas. No tenemos un horario de sueño. Mi hermano, imposible que tú diariamente puedas, por ejemplo, leer 7 capítulos. Por ejemplo, no es mucho, 6 capítulos. Que puedas tener un rato de intimidad con Dios diariamente. Si en el negocio no hay orden, ¿a poco el negocio camina? No camina. Si en la escuela no hay orden, ¿a poco pasan? Pues no pasan. Tiene que haber un orden, ¿no? Pero en todos lados queremos poner orden. Y Dios, ay, ese aguanta. ¿Aguanta? No, mi hermano, no aguanta. Dios no aguanta mucho. Mira, la firmeza en Dios también tiene que ver con el orden de nuestra vida. Vea Filipenses 1:27, por favor. Mira, estar firmes también con quién tiene que ver. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cuántas llevas buenas? ¿Cuántas llevamos? 8. ¿Cómo vamos? 8-0. Sí, dice, pero yo llevo el 0. Madre mía. ¿Cómo vamos? Filipenses 1:27. Miren lo que dice aquí Filipenses 1:27. Solamente, esa palabra en el griego quiere decir pase lo que pase. Pase lo que pase. Que os comportéis, esa palabra en el griego, que os comportéis como ciudadano del cielo. Eso es, así se traduce el griego. Que os comportéis como ciudadano del cielo. Ahora, ¿cómo se comporta un ciudadano del cielo? Mira, como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces mira, estar firme tiene que ver con comportarse como es digno del evangelio de Cristo, pero también tiene que ver, aquí en esta última parte, mira, con estar luchando unánimes en el mismo sentido del evangelio. Ahora mira, si de casualidad dices tú, a ver, pero vamos a Colosenses 1:10. ¿Qué significa andar o vivir como es digno del evangelio de Cristo? Porque no sea que tú digas, ay, pero ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Miren lo que dice aquí Colosenses 1:10. Para que andéis, para que te comportes, nos comportamos
como es digno del Señor o del Evangelio de Cristo. Es lo mismo, estarás de acuerdo. Número 1, agradándole en todo. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Y número 3, mira, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cuántas llevas, mi hermano? ¿Cuántas llevarás? Puedes ir a 1 Corintios 15:58. Y ¿sabes una cosa, mi hermano? Pues yo quisiera decirte que abarqué todo. No, mi hermano. No, yo te aseguro que me faltaron muchas cosas más. Muchas cosas más. Muchas cosas. Mira, estar firmes tiene que ver. Mira lo que dice aquí 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad, ¿qué dice ahí? Firmes. ¿Y qué dice? Constantes. Estar firme tiene que ver con la constancia. Y si tú dices, no, pues a veces voy, a veces, pues a veces no, a veces leo, a veces, no, pues a veces no, a veces oro, a veces, no, pues a veces no. Madre mía. Mira, mi hermano, estarás de acuerdo que tú no vienes a escuchar qué digo yo. Es Dios el que habla a través de su palabra. Si tú todas estas cosas, mi hermano, mi hermana, no las estás observando en tu vida, mi hermano, mi hermana, estás caminando de manera equivocada. No estás caminando para donde está Jesucristo, no. Estás caminando para otro lado diferente. Constancia tiene que ver con estar firmes. Constancia. Y mira después, creciendo en la obra del Señor siempre. Pántote en el griego, en todo tiempo, en todo momento. Creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora si dices tú, bueno, ¿y qué es crecer en la obra del Señor siempre? Aquí está la respuesta, mira. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, es decir, crecer en la obra de Dios quiere decir no otra cosa, trabajar en la obra de Dios, servir en la obra de Dios. ¿Me puedes poner la diapositiva 1, por favor? Ahora te vuelvo a repetir. Yo te aseguro, mi hermano, que no son todas. Todavía faltan, Todavía faltan. Pero esto ya nos ilustra qué significa estar firmes. Esto ya nos ilustra si es verdad que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Esto ya nos ilustra si efectivamente hemos sido sellados por el Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¿No es verdad? Mira, estar firmes tiene que ver, primero, tomar con fuerza, tomar con desesperación la enseñanza bíblica. Que tu Biblia no la aflojes más que el rato que estás trabajando. Y luego dijera mi hermano Huicho, pues es que mi hermano Huicho decía, bueno, ¿y para qué tanto? ¿Para qué tanto? Dice, pues si voy el martes, voy el domingo, y luego los varones dicen, pues ya sí. Bueno, el consejo de Dios, pues mira, es este. Y ahora para la gloria de Dios, pues mi hermano Huicho ya lee.
Ya lee diariamente. Número 1, tomar con fuerza la enseñanza bíblica. Número 2, mantenerse despiertos. Esa palabra velad, continuamente velad está junto a oración. Eso es mantenerse despierto. Tú encuentras Gregoreo, velad y llorad. Continuamente está en oración. Número 3, actuar como hombres, o sea, no como niños, en pocas palabras, o valientemente. Número 4, estar firmes tiene que ver con la obediencia. 5, con el amor. Número 6, tiene que ver con buscar la reconciliación. No es malo que haya alguna diferencia, no es malo que haya algún problema. Lo malo es que no se busca la reconciliación. 7, estar firmes tiene que ver con darle la espalda al pecado. Número 8, estar firme tiene que ver con el orden en nuestra vida diaria. 9, estar firme tiene que ver con comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Y ya vimos acá en Colosenses 1, inciso A, agradándole en todo. Inciso B, llevando fruto en toda buena obra. Inciso C, creciendo en el conocimiento de Dios. Estar firme tiene que ver con luchar unánimes por la fe del evangelio. Estar firme tiene que ver con la constancia. Y estar firme, número 12, bueno, no son 12, mira, vienen siendo prácticamente 15. Tiene que ver con trabajar, crecer en la obra de Dios. Tiene que ver con el servicio. Ahora bien, ¿sabes una cosa? Pudiéramos tomar cada numerito y fácilmente nos aventamos 1 o hasta 2 mensajes. Pero en todo caso ya terminaríamos Tesalonicenses pues con el año, ya sería hasta diciembre. Entonces, mira, nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Estamos firmes? ¿Tenemos la certeza de estar tomados de la mano de nuestro Señor? ¿Tenemos esa certeza? ¿Sabes una cosa? Yo tomé solamente el último punto. Mira. Trabajar o servir en la obra de Dios. Nada más. Ahorita tú ya tienes, mira, toda la información, mira. Si te fijaste cómo toda esta información no son mis pensamientos. Toda esta información yo la saqué de la escritura que tú tienes en tu casa. Lo cual quiere decir que es verdad. Lo cual quiere decir que si tú no tienes estas cosas, no estás firme. Y que por lo tanto, se te muere tu gatito y luego se te muere tu perrito. Suceda lo que suceda, todo te va a afectar. ¿Por qué? No estás firme. Te falta llenarte de Dios. Pero como yo te comentaba, solamente tomé el último punto, mira, servir en la obra de Dios. Puedes ir a 2 de Timoteo 4:14. Las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿estamos firmes? Las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Tenemos la certeza de estar caminando tomados de la mano de nuestro Señor? Porque si no tienes todo esto, mi hermano, mi hermana, no estás caminando tomado de la mano de Jesucristo. No estás tomado de la mano de Dios. Entonces, mira, solamente tomé el último punto, servir en la obra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? 2 de Timoteo, ¿te acuerdas que el apóstol Pablo ya lo van a matar?
es la última carta que escribió y se la escribió al joven pastor Timoteo. Te voy a decir qué le dijo en el versículo 10. En el versículo 10 le dice a Timoteo: Demas, pues me ha desamparado y desertó amando este mundo, dice, pues se fue a Tesalónica. En el versículo 11 dice: solamente Lucas está conmigo. Eso es lo que está pasando. Mira versículo 14. Alejandro, el calderero, no vendía caldos, no. En el original es el herrero, el cobrero. Si no, vais a pensar que vendía caldos, no. Miren lo que dice: me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú, le dice a Timoteo, también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y mira versículo 16. En mi primera defensa, mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Miren lo que dice aquí. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mi hermano, mi hermana, ¿a ti no te gustaría saber, tener la certeza, Dios está conmigo? Dios va a estar conmigo hasta el final de mi vida. Yo creo que sí, porque por eso estamos aquí, ¿no es verdad? Ahora mira, no quiero que pierdas de vista. Dice aquí el apóstol Pablo: pero el Señor me dio fuerzas. Todos me dejaron. En esta misma carta, en el 1:15, no te muevas de ahí. Miren lo que dice al mismo Timoteo, en la misma carta, capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y nos da dos nombres, de los cuales son Figelo y Hemógenes. Pero todos los que están en Asia, dice el apóstol Pablo, me dejaron. Todos los que están en Asia. En el 2:17 dice: Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Acabamos de leer en el 4:10: Demas desertó amando este mundo. En el 14, Alejandro el herrero me ha causado muchos males. En el versículo 16 dice: en mi primera defensa todos me desampararon. Pero mira lo que dice al final: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Dios estuvo con Pablo hasta el final de su vida. Por eso esta tarde, mi hermano, mi hermana, tenemos que preguntarnos: ¿podemos saber nosotros en este momento si Dios está con nosotros al igual que con Pablo? ¿Podemos estar seguros que Dios nunca nos abandonará al igual que Pablo? ¿Podemos tener esa certeza? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Hay muchas marcas de los hijos de Dios, y aquí acabamos de ver nada más 14 o 15. Pero estamos hablando solamente, quiero tomar el puro servicio, nada más, el puro servicio. Hay muchas marcas. Todas estas marcas, tú por lo menos, si estás caminando correctamente, tienes que observar siquiera la mitad en tu caminar. Si no estás observando por lo menos la mitad de estas 14 o 15, tu situación espiritual es muy mala. Y tienes que ponerte las pilas, despertar. Despertar, mi hermano, porque no hay tiempo. Basta más que voltear a ver lo que están padeciendo las familias. Ayer yo hablé con una hermana, qué barbaridad, padeciendo cosas terribles. Entonces, si tú estás medio soñoliento, madre mía, no estás viendo las cosas espirituales.
no te estás llenando de Dios. No estás caminando correctamente el camino cristiano. Si tú todavía la preocupación es el trabajo, es la casa, es los carros, es un rancho, es una huerta, estás pensando en las cosas de la tierra, mi hermano, ya quebraste. Ya quebraste. No se tenía registro del mes de julio, tanta agua. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no llueve por juicio. Pero cuando llueve, llueve tan fuerte que es por juicio. Eso es lo que estamos viendo. Llueve, inundaciones en la Ciudad de México, inundaciones en Toluca, inundaciones en Morelia, inundaciones a lo largo y ancho de México y del mundo. Hace unos meses, España, Alemania, Suiza. Ahorita calores en Estados Unidos, fuertísimos. Y tú todavía estás volteando a los lados. Madre mía. Pero ojalá que Dios haga algo por ti. Mira lo que está sucediendo. Entonces, podemos tener esa certeza de que Dios, así como estuvo con Pablo, está conmigo. Así como estuvo con Pablo hasta el final de su vida, ¿puede estar conmigo? ¿Podemos tener esas certezas? Sí. Puedes ir a Hechos 27, 21, por favor. Y mira lo que está pasando aquí. En el viaje de Pablo a Roma, los vientos eran contrarios. Eran contrarios. Él iba en un barco, ya iba rumbo a Roma. Por ese motivo, por muchos días navegaban despacio. Y Pablo les decía que no continuaran, pero no lo escucharon. Días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, dejándolos prácticamente a la deriva. Y como la tempestad seguía, comenzaron a arrojar toda la carga para el mar. Pero la tempestad seguía arreciando. Incluso llegaron a pensar que iban a morir todos. Eso es lo que está pasando. Mira versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, obviamente es Lucas el que narra Hechos, habría sido por cierto conveniente, oh varones, lo que les dice Pablo, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y mira versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Por qué Pablo tuvo fuerzas, aunque todos lo abandonaron? Y dice, el Señor estuvo conmigo. Hasta el momento de su muerte, Dios estuvo con él. Por esto, mi hermano, mira, él era de Dios. ¿Y por qué decimos que él era de Dios? Bien sencillo. Porque Pablo, desde que conoció a Dios, le sirvió. ¿Qué te parece, mi hermano? Ahorita si tú te preguntas, ¿Dios está conmigo? Bien fácil, mi hermano. ¿Le sirves? Si tú me dices, no, sí le sirvo, pues esto y así, así, así. No te preocupes, sí está contigo. Pero si tú dices, bueno, así como servirle, pues así como servirle, bueno, es que tengo harto trabajo, pero mi hermano, ¿le sirves? Bueno, así como servirle, es que me he sentido mal, pero ¿le sirves? Bueno, es que así como servirle, no, pues mi hermano, Dios no está contigo. Eso dice aquí. ¿Por qué Pablo tenía la certeza de que Dios estaba con él? ¿Por qué Pablo tenía la certeza que iba a estar con él
hasta el fin de su vida. Ahí está mi hermano. ¿Me puedes ayudar con el piano, Job, por favor? Si te fijas cómo agarré solamente una. Porque si agarramos las 12, pues ya nos echamos hasta diciembre. Es más, pasamos la Navidad y puede ser que no acabemos. Pero con esto yo creo que nos queda bastante claro cómo está la cosa. Ahora mira, ¿puedes ir a Daniel 6:16, por favor? Acabamos de hablar de Daniel. ¿Te acuerdas cuando Daniel empezó a orar y a preguntarle, Señor? Pues estaba leyendo, estudiando diligentemente Jeremías 25, ¿te acuerdas? Y Daniel estaba orando y preguntando, Señor, pues parece que ya están terminando los 70 años de las desolaciones. Y dice la escritura que él aún estaba orando. No terminaba de orar. Y llegó el ángel Gabriel y le dijo, pues Dios me mandó porque eres muy amado. ¿Te acuerdas? Ok, pues estamos hablando de la misma persona. Mira Daniel 6:16. Esta historia todos la conocemos. Y si no, pues échate una vuelta. 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué? Sirves, Él te libre. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Obviamente el rey estimaba a Daniel. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ahora quiero que pongas atención, porque aquí Daniel no está diciendo, yo le sirvo a Jehová de los ejércitos. No. ¿Quién es el que dice al que tú sirves? El rey. Tú tienes que preguntarte, mi hermano, ¿la gente sabe que eres cristiano porque tú lo dices o porque ellos ven que tú le sirves a Jesucristo? Porque si ellos saben que tú eres cristiano porque tú les has dicho, qué lamentable. Qué lamentable, mi hermano. Mi hermano, la palabra, si tú te fijas, es bastante clara. El Espíritu Santo es bastante claro. Bastante. Habla de que somos elegidos antes de la fundación del mundo. Habla de que Él formó nuestras entrañas en el vientre de nuestra madre. Dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre,
te conocí íntimamente. Y es el mismo caso de nosotros, si es que somos elegidos antes de la fundación del mundo. Y decíamos el martes pasado, nadie se puede perder, nadie. Nadie. Porque mi Padre que me las dio es más grande que todos. Y ni siquiera uno se va a perder. Pero ni siquiera uno se va a perder de los elegidos, no de los que se congregan. Aquí estamos viendo solamente algunas marcas de esos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Pablo, ¿por qué tenía la certeza de que Dios estaba con él? ¿De quién soy? ¿Por qué digo que soy de Dios? Porque solamente sirvo a Dios. Hace 8 días, mi hermano, yo estaba orando en la noche y yo sentí de parte de Dios que Dios quiere más de mí. Terminé de orar y te confieso que me saqué de onda. Y yo dije, ¿más? Y yo pensé, pero ahora ¿qué te doy? Si ya lo abandoné todo. Abandoné mi casa y no sé si la vuelvo a ver. Y aunque tú me dijiste que posiblemente me devuelvas, si no vuelvo a ver mi casa, está bien, porque mi casa está contigo. Eso no me importa. Pero que tú me digas que quieres más. Yo dije, ¿ahora qué te doy? Y al otro día todavía me levanté así y yo dije, pues ¿cómo le hago? Pero en el resto de la mañana yo dije, ya sé. Cuando sienta que tenga tiempo, pues voy a empezar a leer un poco más para ver si memorizo algunos versículos. ¿Por qué? ¿Qué le doy que no le haya dado ya? Y ahí me pregunto, ¿qué Biblia tienes tú? ¿Qué Biblia tienes tú? ¿O será que a mí me dice y a ti no? ¿Será que a mí me pide más? Pero tú con venir el domingo basta. Tú con orar de vez en cuando basta. Mi hermano, mi hermana, aquí estamos viendo cómo las personas se dan cuenta a quién le sirves tú. Ahí está. Mira, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Por qué Pablo tenía la certeza de que Dios estaba con él, de que nunca lo dejó solo, que iba a estar con él hasta el final de su vida? Muy sencillo, porque Pablo siempre le sirvió a Dios. Aquí estamos viendo cómo el rey decía, al que tú continuamente sirves. La pregunta que tú te tienes que hacer, mi hermano, ¿de qué manera estás sirviendo? Porque si tú no sirves al Dios de la gloria, estás haciendo mal tus cuentas, dice Santiago. No le perteneces a Dios. Tal vez te pertenezcas a ti mismo. Tal vez le pertenezcas a Satanás. No es verdad que has sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Servir, hay muchas maneras de servir. Muchas maneras. Porque de acuerdo a la persona es el servicio.
Tú puedes con oración. Tú puedes con trabajo. Aquí hay mucho trabajo. Tú puedes predicando. Tú puedes evangelizando. Tú puedes de 1000 maneras. Pero esta tarde, mi querido hermano, si tú te das cuenta que no estás sirviendo a Dios de ninguna manera, es porque no le perteneces a Dios. Es porque no has sido elegido antes de la fundación del mundo. Es porque no vives en santidad. Y es porque no vas a ser glorificado ni a tu muerte, ni si viene Jesucristo. Es mentira que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no le sirves. ¿Puedes ir a Malaquías 3:18, por favor? Ahora mira, el servicio es importante, vaya que sí. Porque es una de las diferencias, o de las grandes diferencias, entre el hijo de Satanás y el hijo de Dios. Mira lo que dice aquí Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el injusto, entre el hijo de Dios y el hijo de Satanás, entre el que le sirve a Dios y mira, y el que no le sirve. ¿Puedes ir a Deuteronomio 10:12, por favor? ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Acuérdate que solamente agarramos un puntito, no más uno, para no irnos tan, porque pues bueno, solamente para que nos quede claro, porque mi hermano, podemos echar las campanas al vuelo y decir elegidos, caminando ya con Dios de la mano, y glorificados, y gloria a Dios, y todos aventando cohetes. Eso está bien, excelente, pero ¿y las marcas? Que tú dijeras, no, es que yo no tengo marcas. Ay, no te apures, tú échala al ofrendario. Dijera mi hermana, échala al botecito. No, yo no tengo ni una marca. No te apures, hombre, por ahí te van a salir. Pues solo que las de Agnet, porque pues ¿cuáles otras marcas? Esas no salen solas. O las marcas de la playera del sol, de andar en el sol. Porque ¿qué otras marcas? Estas son las marcas, mi hermano, mi hermana. Estas son las marcas de los hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Jesucristo murió por todos nosotros, aquí presentes. ¿Hay una certeza? Sí. Porque la Escritura dice que Él murió y su sangre alcanza para perdonar los pecados de todo el mundo. ¿No es verdad? ¿Pero qué crees? Que somos pocos los que valoramos la sangre de Jesucristo. ¿En qué se ve? En el servicio. ¿En qué se ve? En que le entregas tu vida completa. Ahí se ve. Dios, mi hermano, demandaba a Israel el servicio. Y también tenlo por seguro, que nos lo va a demandar a nosotros. Mira Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa palabra servir, abad en el hebreo, esa palabra, su raíz primaria en toda la Biblia se repite 2000 veces. Trabajar en todo sentido en la obra de Dios, 2000 veces. ¿Puedes regresar a 2 de Tesalonicenses, por favor? Desde el 13, por favor. Entonces, ¿cuántos tenemos el privilegio de que la sangre de Jesús nos lava, nos limpia, o nos puede limpiar? Todos los que estamos aquí. Pero
no todos queremos ser limpiados. No todos queremos caminar de diferente manera. Queremos el perdón de Dios, pero queremos seguir caminando igual. Queremos la misericordia de Dios, pero yo no quiero abandonar mi vida. Yo quiero la vida eterna, sí, pero allá Jesucristo que se quede allá en el cielo, en lo que yo me muero, y ya luego ahí le caigo. No, mi hermano. No es así. Ese no es el evangelio. El privilegio y las obligaciones. Si estas marcas tú las observas en tu vida, gloria a Dios, porque no te quepa duda, tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Y no te quepa duda, en un futuro vas a ser glorificado, suceda lo que suceda, porque nadie se puede perder. Nadie se puede perder. Pero si estas marcas tú no las observas en tu vida, mi querido hermano y hermana, es porque no has sido lavado en la sangre de Jesús. Es porque tu corazón no ha sido regenerado. Todavía tienes un corazón perverso, maligno, inclinado al mal. Y solamente estás oyendo el evangelio. Te vas un poco más tranquilo a casa porque dices: ya oí la palabra. No, mi amado hermano. No sé si tú te fijes, pero caminamos en la escritura y encontramos marcas y marcas y marcas por aquí y marcas por allá y más marcas de los hijos de Dios. Por eso dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esa certeza. Así como Pablo dice: el Señor me dio fuerzas. ¿Sabes una cosa? Es la misma certeza que tengo yo. Por eso me saqué de onda cuando me dice más, porque yo dije: ¿y ahora qué te doy? Si he abandonado mi vida, ya la abandoné por Él. Mi tiempo, mi dinero. Cuando vi que entregarle mi vida no era suficiente, le entregué la de mis hijos y la de mi esposa. Y aún así me pide más. Este es el privilegio y las obligaciones. Mira, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que, hermanos, no se muevan, pase lo que pase, y retengan con violencia la palabra escrita en su Biblia. Versículo 16. Y el mismo Señor, no es el mismo Señor y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mira versículo 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mi hermano, mi hermana, si tú tuviste el privilegio, entonces no te quepa duda, estás cumpliendo con las obligaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te capacita para cumplirlas. Por eso
Yo no entregué mi vida porque yo haya querido entregarla. No, el Espíritu Santo me capacitó para entregarla. Yo trato de obedecer a Dios lo más que pueda, no porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo de Dios me ha capacitado. Ahora, si tú dices, no, pues todo esto, las marcas, no, ni hablar. La única marca que tengo es la del reloj o la del cinturón. Es la única marca. Mi hermano, dobla tu rodilla delante de Dios. Ponte a cuentas con Él. Porque si tú te mueres hoy, vas a conocer a Satanás personalmente. Hay lugar en el cielo, mucho. Juan 14 dice, si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar. Hay mucho lugar, pero tienes que doblar la rodilla delante de Él, reconocer que has oído el evangelio, pero no está en tu corazón obedecerlo. Reconocer que tienes un corazón perverso, malo, pecaminoso. Y puedes rogar, clamar a Dios porque te dé de su Santo Espíritu. Mi hermano, mi hermana, Él es tan bueno, que por su misericordia, yo te aseguro que te va a sellar con su Santo Espíritu. Pero es necesario que lo hagas, mi hermano. No esperes más tiempo, por tu bien y por el de tus generaciones. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual.